El coche olvidado. Se suponía que era simplemente otro coche chatarra. Una Ford LTD Country Squire de 1977 oxidada, hundida en el suelo tras un desguace olvidado de Luciana, sin matrícula, sin VIN, sin papeles. Pero cuando Jasper Clay, un nuevo propietario que estaba vaciando el lote, abrió la puerta del lado del conductor, no olía ni a aceite ni a gasolina. Olía a incienso. Y sentada sobre el asiento de cuero agrietado, intacta bajo capas de moho, había una Biblia encuadernada en cuero negro. El nombre en la portada, Señor Delane. Y con ese nombre, un misterio de décadas de antigüedad volvió a la vida. Introduction. La familia Delane, una tranquila familia negra de 4 integrantes, había desaparecido sin dejar rastro después de abandonar el servicio dominical del 12 de julio de 1987. No es casualidad. No se permiten llamadas telefónicas, no hay pistas, desaparecido. Y ahora, 18 años después, su coche había reaparecido. Nadie podía explicar cómo. Y lo que se encontró dentro del coche plantearía aún más preguntas. Preguntas sobre el tiempo, la reflexión y la aterradora posibilidad de que la familia Delane en realidad nunca se fue. Un nombre en el polvo, todo empezó con un depósito de chatarra. En el sofocante verano de 2005, Jasper Clay se hizo cargo de un desguace ruinoso a las afueras de Shreveport, Louisiana. El anterior dueño había fallecido y la propiedad estaba hecha un desastre, llena de maleza, carrocerías oxidadas y coches que no se habían movido en décadas. Pero había un vehículo que no figuraba en ningún registro. El Ford LTD Country Squire de 1977. Su ventana trasera se hizo añicos. Sus neumáticos están desinflados. Los paneles de madera se desprendieron hace mucho tiempo. Jasper estaba a punto de descartarlo como chatarra, hasta que abrió la puerta y encontró la Biblia. El nombre M. Delane me sonó. A Jasper, nada. Pero ¿qué pasa con la policía de Shreveport? Fue como un fantasma que tocó 2 veces. La familia que desapareció, Marvin Delane tenía 41 años cuando desapareció. Era trabajador siderúrgico de profesión y tocaba el piano los fines de semana. Su esposa, Loretta, era asistente de maestra en la escuela primaria Midway. Coleccionaba más de 100 boletines de la iglesia, cuidadosamente guardados en cajones. Tuvieron 2 hijos, Jasmine de 10 años, a quien le encantaban las historias de fantasmas. Marcus de 7 años, tímido y siempre detrás de su hermana. Eran amables. Iban a la iglesia. Eran normales y corrientes. Y el 12 de julio de 1987, después de estrechar la mano del pastor, nunca más fueron vistos. El último avistamiento hacía calor ese día, un calor agobiante, un calor que te hacía sudar la espalda. Varios feligreses recordaron haber visto a Marvin y Loretta acompañando a los niños hacia su automóvil estacionado debajo de un árbol de nueces afuera de la iglesia bautista Midway. Una mujer llamada Mira Harris incluso afirmó haberlos visto conduciendo hacia el oeste en dirección a la autopista, pero nunca llegaron a la casa de la hermana de Loretta como estaba planeado. A las 10 de la noche de ese mismo día se denunció la desaparición de la familia. Las siguientes semanas vieron helicópteros, pero de búsqueda, balas publicitarias, vigilias de oración, pero no apareció nada. Sin accidentes. No hay ningún vehículo averiado, ni siquiera una marca de neumático en la grava. Fue como si la familia Delane hubiera sido arrancada de la tierra. Ecos en metal en la parte trasera de ese coche redescubierto, debajo de una colcha destenida por el sol y detrás de un asiento trasero quebrado con llave, la policía encontró 3 objetos. Una Biblia para niños marcada Marcus D. en crayón azul, una caja de jugo Vazia, una grabadora de casetes con una etiqueta que dice simplemente 12 de julio. Cuando reprodujeron la cinta, los especialistas en audio escucharon el sonido de la respiración de los niños, una niña susurrando. No salgas, papá dijo que te mantuvieras escondido. Luego un sonido de raspado metálico, lento, deliberado, rítmico. Y luego, estática. No hay cuerpos, sin sangre, no hay signos de violencia, pero la cinta era real. Y el miedo en el susurro, inequívoco. El cuaderno de la madre semanas después, escondido en la guantera del coche, los investigadores encontraron un cuaderno manchado encallado detrás del foro. Pertenecía a Loretta. Las primeras páginas eran notas cotidianas. Cita con el dentista de Jasmine. Prueba de ortografía de Marcos. El turno de noche de Marvin en la planta. Pero las entradas finales fueron escalofriantes. 7 de julio. Jasmine vio algo junto a la arboleda. Dijo que era blanco. Marvin dice que fue un sueño, pero no estoy tan segura. 9 de julio. Yo también lo vi.
Brillaba como una ola de calor en la noche. Evan de Julio. Jasmine preguntó. ¿Puede Dios encontrarnos si no estamos en el mapa? Le dije que sí. Espero no haber mentido. El detective Harrow, el investigador principal, subrayó esas entradas una y otra vez. El camino detrás de la iglesia. Harrow volvió sobre sus pasos. Detrás de la iglesia Bautista Midway, cubierto de vegetación y olvidado, había un antiguo camino forestal. El que un niño dijo una vez haber visto guiar el auto de Delaney hace años. Nadie le había creído. Hasta ahora. A 200 yardas Harrow encontró un poste de madera podrido, un espejo de mano roto, agrietado pero intacto, y pegada en la parte trasera del espejo, una pegatina. Escuela Dominical Bautista Midway, julio de 1987. El pegamento estaba fresco, como si recién lo hubieran dejado atrapado allí. Y cuando Harrow levantó el espejo, él vio algo. No es una figura, ni una cara, solo una onda, un brillo, como la realidad misma doblándose en el reflejo. Cuando él se dio la vuelta, no había nada. Algo había seguido a la familia Delaney fuera de esa iglesia. Algo reflejado. Y lo que los niños susurraban en esa cinta no era miedo a perderse, era miedo a ser visto. ¿Qué pasó con la familia Delaney? ¿Y qué secreto se esconde realmente un espejo? La cinta, la línea de árboles y la chica que nunca parpadeó. 3 palabras susurradas una y otra vez en esa cinta de casete desenterrada. No salgas. Las voces eran débiles. Un hombre, una mujer, niños tranquilas pero urgentes. Y luego ese sonido metálico de raspado. Sin gritos. No coro. Sin despedidas. Pero enterrado bajo la estática. Los analistas de audio escucharon algo más. Algo que nadie podía explicar. Una frase que sonaba como latín antiguo. No vuelvas atrás, no volverás. Y así el caso pasó de personas desaparecidas a algo más extraño. Algo mucho más oscuro. La historia del conserje después de que la cinta se transmitiera en un especial de noticias local, un hombre mayor se presentó. Su nombre era James Leo, un conserje jubilado que había trabajado en Midway Baptist de 1985 a 1990. Nunca había hablado con la policía. Nunca pensó que su historia importara. Pero cuando vio el auto de Delaney en las noticias, algo hizo clic. Recuerdo el día que desaparecieron, dijo. Estaba plegándoselas después del servicio. O hay un golpe en la parte de atrás, como un neumático golpeando el pavimento. Salió y vio la camioneta de Delaney debajo del árbol de nueces, pero no había nadie adentro. Ventanas subidas, puertas cerradas, excepto la puerta del lado del pasajero. Se quedó de golpe, solo. Caminó hacia el auto, tomó la manilla y estaba cerrada con llave. Entonces lo oyó. La voz de un niño, una palabra, no. Él se fue. Él no lo informó. ¿Quién le creería a un viejo conserje negro? Dijo, si dijera que un coche se quedó solo y respondió. El sonido bajo la estática, la cinta de casete encontrada en la parte trasera del automóvil de Delaney fue enviada al laboratorio forense de audio del estado de Luisiana. El técnico Franklin Dumont lo repasó. Fue entonces cuando encontró algo enterrado bajo el susurro de Jasmine. Una frecuencia secundaria, rítmica posante. No es código Morse, sino algo estructurado. Un idioma. Algunos patrones se parecían al latín litúrgico, el utilizado en los antiguos ritos católicos, excepto que no eran oraciones completas. Excepción de una frase exactamente en el minuto 117 de la cinta. No vuelvas atrás, no volverás. A Dumont le dio frío hasta los huesos. Reprodujo la cinta 3 veces más. Luego abandonó la ciudad. Él nunca regresó. El cuaderno en la guantera, la detective Ellen Harrow revisó cada centímetro de la camioneta de Lane. Fue entonces cuando encontró el cuaderno, metido en el marco de la guantera. Pertenecía a Loretta, la madre. Comenzó con listas de compras, notas sobre los proyectos escolares de Jasmine y los turnos de trabajo de Marvin. Pero las 3 últimas entradas contaron una historia diferente. 7 de julio. Jasmine dice que lo volvió a ver, una silueta blanca, en el mismo lugar, junto a la línea de árboles. 9 de julio. Yo también lo vi, un destello como calor que ascendía, pero era de noche, no se movió. 11 de julio. Jasmine me preguntó si Dios podía encontrarnos si no estábamos en un mapa. Le dije que sí. Espero no haber mentido. El espejo en el bosque a la mañana siguiente. Harrow regresó a la parte trasera de la iglesia Bautista Midway. Él caminó hacia el bosque. El antiguo camino forestal estaba cubierto de vegetación. Vidis, madreselva, kudzu. Y entonces lo vio. Un poste de madera podrido. Un espejo en la hierba. Hay pegada a ella una pegatina de Midway Sunday School, julio de 1987. Cuando levantó el espejo para mirarse detrás de ella vio una forma, una silueta tenue y parpadeante.
No era una persona, no era exactamente un reflejo. Cuando ella se dio la vuelta, no había nadie allí. Pero en el espejo, se quedó allí. La mujer en el directorio, una semana después, una feligresa de edad avanzada llamada Bernice Howell llevó algo a la estación de policía. Un directorio de iglesias de 1987. Docenas de pequeños retratos, nombres y direcciones. Pero una foto destacó. Una mujer con un pañuelo blanco cubriendo su cabello. Ojos bajos. No hay dirección indicada. Nadie recordaba su nombre. Pero en los márgenes, alguien había escrito, la dama del espejo. Harrow escaneó la imagen. El reconocimiento facial no encontró nada. Sin registros del DMV. Sin certificado de nacimiento. No hay rastro de su existencia. Pero cuando la foto fue mejorada digitalmente. En la esquina, en el reflejo de un marco de fotos detrás de ella, aparecieron dos niños. Una niña con trenzas, un niño con un hueco entre los dientes. Jasmine y Marcus. El mensaje en la cinta, invertido antes de desaparecer. El técnico Franklin Dumont dejó una última nota. Había invertido el audio. Lo ralentice. Lo puse en capas. Y al hacerlo descubrió otra voz debajo de la superficie de la cinta. Una voz de mujer, repitiendo una frase. Ver es cuidarse. Cuidarse es servir. Él escribió. Cada vez que lo escucho, las luces de mi oficina se atenúan. Le envió por correo a Harrow el archivo de audio final. Luego desapareció. El en Harrow ahora creía que no se trataba solo de un caso de una familia desaparecida. Esto era algo más. Algo ligado a los espejos, reflejo, repetición. Algo que se repetía en bucle. Y en algún lugar profundo de ese bucle, los telenes todavía estaban esperando. Pero si los vieras, si la vieras, ella podría volver a verte. La dama del espejo y el pueblo que olvidó. Cuanto más miraba el detective Harrow, más extraño se volvía todo. Lo que comenzó como un caso sin resolver se había convertido en un patrón. Una familia desaparecida, un coche que reapareció, un espejo abandonado en el bosque, y una Pero Harrow tenía una nueva pista, y estaba escondido a plena vista. Hermana Eleanor, mientras Harrow investigaba los archivos de Midway Baptist, se topó con algo extraño. Un boletín de la iglesia del domingo 5 de julio de 1987, una semana antes de que los Delanes desaparecieran. En la página posterior se enumeran los eventos estándar. Picnic familiar después del servicio. Ensayo del coro juvenil a las 13:30 horas. Pero abajo del todo, escrito en negrita. Conferencia invitada, 14NH. Hermana Eleanor sobre la naturaleza de la reflexión y la fe. Nadie se acordó de ningún orador invitado ese día. Ninguna grabación de audio la menciona, ninguna fotografía la capturó. Y aún así alguien había escrito esa línea, lo imprimí, lo distribuí. Y en el boletín de la Biblia de Marvin Delaney, alguien había subrayado su nombre con bolígrafo azul. A su lado, con letra temblorosa, ella nunca parpadeó. La casa azul que se movió al revisar fotografías aéreas de décadas de antigüedad cerca de la iglesia, Harrow vio algo extraño. En múltiples imágenes tomadas con años de diferencia, apareció la misma casa azul, pero nunca en el mismo lugar dos veces. En 1984 se encontraba cerca de la última ubicación conocida de los Reed. En 1987 apareció cerca de la iglesia Midway. En 1991 apareció en el borde del depósito de chatarra. El mismo porche blanco, la misma veleta, mismo diseño. Pero nadie había visto nunca la casa en persona, solo en fotos. Y después de 1997, la casa nunca más apareció. La advertencia de onda corta, un radioaficionado jubilado llamado Roy Clevens contactó a Harrow después de leer sobre el caso de Lane. En julio de 1987 había grabado una extraña señal en una frecuencia de onda corta abandonada. Se repitió durante 22 minutos 3 noches seguidas. El mensaje era lento y deliberado, débil entre oleadas de estática. Había guardado la cinta de carrete a carrete. La transcripción decía: a los que están en el camino, cuídate en el coche. No respondas al golpe. Cubrir los espejos. Cuando escuches la voz, haz como si estuvieras dormido. Después de esa tercera noche, la transmisión desapareció para siempre. La sala de proyección, una historiadora local, Violet Reyes, convenció a Harrow para que investigara el Salón Juvenil de Midway, donde se habían celebrado noches de cine de la iglesia en los años 80. En un armario audiovisual cerrado con llave encontraron una caja polvorienta marcada. Noche de la Juventud, julio de 1987. Dentro había 3 rollos de película de 16 mm etiquetados. Lección de reflexión parte 2, parte 3. Pero faltaba un cuarto carrete. Cuando reprodujeron los primeros 3 carretes, comenzaron como se esperaba, recreaciones bíblicas, lecciones morales. Pero a mitad del reel 2, los colores se desvanecieron y el audio se distorsionó.
y de repente la pantalla mostró a una mujer sentada en una silla. De vuelta a la cámara. Un espejo en su regazo. Aún. Entonces una voz fuera de pantalla. Los fieles deben reflexionar. Solo a través de muchos ángulos podrá venir. A medida que la cámara hacía una panorámica lenta, su reflejo se multiplicaba. En cada espejo, ella estaba sonriendo. Pero en el marco central, ella nunca se movió. El invitado que no existió al cotejar los libros de visitas y los registros de asistencia, Harrow encontró el nombre. E. Wells, 3 veces. En una joya de inscripción de un grupo de jóvenes, 5 de julio. En un libro de visitas de la iglesia, 12 de julio. Y en un registro del proyector, revisado, 10 de julio. El carete del proyector marcado. Lección de reflexión, parte 4 nunca fue devuelto. Ningún otro registro de la iglesia menciona a E. Wells. Sin antecedentes laborales. Sin declaraciones de impuestos. Nada. Pero un técnico que había ayudado a instalar el sistema audiovisual de Midway en 1987 recordó algo. Una mujer de blanco pago en efectivo. Nos dijo que conectáramos el proyector y 3 espejos en ángulos específicos. Cuando le preguntaron por qué, ella respondió: para que todos puedan verla a la vez. Regresa la camioneta 9 de julio de 2005. Exactamente 18 años después de la desaparición de la familia Delaney. Ese fue el día en que la camioneta apareció en el depósito de chatarra de Jasper Clay. Pero ahora algo extraño estaba sucediendo. El coche que había sido trasladado al depósito de pruebas seguía apareciendo en su lugar original. Jasper soldó la puerta y la cerró. A la mañana siguiente, estaba abierto de nuevo. Su reloj se detenía cada vez que pasaba por esa sección del estacionamiento. Incluso en los días calurosos, el espejo retrovisor del lado del conductor se empanaba, como si alguien respirara detrás de él. Los lugareños comenzaron a llamarlo la zona muerta. Incluso los pájaros se negaron a volar sobre él. Una a una las señales continuaban conduciendo a una misma cosa. Los espejos, las reflexiones, la forma en que los niños de Delaney susurraban sobre esconderse. La forma en que los viejos caretes de películas capturaban sonrisas que no debían existir. Y ahora Harrow estaba empezando a creer. Ya no era la familia desaparecida lo que importaba. Era quien los había estado observando. Ay, tal vez, todavía lo era. La cinta que no debería existir. A finales de 2006, en la quietud de un archivo policial, un oficial subalterno abrió una caja polvorienta marcada Control de Animales, julio de 1987. Esperaba mapaches, tal vez algún reporte de un perro suelto. Lo que encontró, en cambio, fueron 9 minutos de estática, y luego imágenes en blanco y negro. Marca de tiempo 4:12 a.m., 13 de julio de 1987. Lo que vio replantearía todo el misterio de Delaney, porque en esa cinta, la camioneta de Delaney avanzaba silenciosamente por una carretera desolada. Sin faros, no hay sonido de motor, y algo alto, algo parpadeante, siguiéndolo detrás. La cinta de cámara de tráfico, la cámara estaba montada en la Ruta 5 de Luisiana, un tramo tranquilo de carretera por el que rara vez se transita de noche. La cinta no mostraba nada al principio, solo carretera vacía. Luego, cuadro por cuadro, entró el auto de Delaney. Sus luces estaban apagadas. Su movimiento era anormalmente lento. Y detrás de esto, una figura. Alto, estrecho, erguido, parpadeando como si hubiera mala recepción. Casi legamos. Casi no. Entonces, estática. Cuando se reprodujo la cinta por segunda vez, el monitor produjo un cortocircuito. El VHS original fue extraído y almacenado en una bóveda de evidencia selada. Nunca se ha emitido públicamente. La llamada de depósito. En 1987, el operador de policía de Shreveport recibió una llamada extraña. La línea de emergencia privada sonó 6 veces y luego se cortó. El identificador de llamadas dijo que era desde el interior del depósito de vehículos de la ciudad. Pero el lote no tenía teléfonos. Nunca lo tuvo. Cuando volvieron a llamar, la línea estaba muerta. Y luego, nunca más se registró. Al operador que atendió la llamada se le dijo que la dejara. Nunca habló de él hasta que el detective Harrow lo localizó. Sonó exactamente a las 12:06 p.m., dijo. Unos 20 minutos después de que los Delaney salieron de la iglesia. Los foros se marcaron sobre Manila Simple luego a la estación de Shreveport. Sin dirección de retorno. Matacelos de Alexandria, Luisiana. Dentro había una fotografía en blanco y negro. La camioneta de Delaney, estacionado en un claro de tierra. Rodeado de fragmentos de espejos, apoyados contra las rocas, todos en ángulo hacia el coche. En el reverso, escrito a lápiz, no pueden irse si siguen viéndose a sí mismos. No había huellas dactilares. Bueno, ADN. No hay datos de la cámara. Pero el mensaje, claro,
Los registros del convento en el norte de Georgia. Un arquivista de un convento se topó con una carpeta marcada Órdenes silenciosas 1987-88. En su interior se encontraban registros de viaje y asignaciones de alojamiento para los oradores visitantes. Un nombre apareció 3 veces. Eleanor W. Se había quedado con ellos a principios de julio de 1987, apenas unas semanas antes de que los Delane desaparecieran. Su orden listado. Independiente. Junto a su expediente se adjuntó un formulario de solicitud de orador. Tema de la conferencia. Multiplicación espiritual a través de la persistencia visual. El archivista dijo que esa frase no existía en ninguna literatura teológica. Pero la escritura coincidía con una carta de 1984 para sus espejos, para que ayuden a más personas a ver la verdad de inmediato. El cassette final 2 semanas antes de Navidad. Jasper Clay llamó al detective Harrow. Alguien había entrado en el remolque del depósito de chatarra donde una vez estuvo guardada la camioneta de Lane. No se llevaron nada, excepto la cinta original del 12 de julio, pero algo quedó atrás. Un cassette nuevo sin etiqueta. Harrow lo tocó. Comenzó con estática. Luego respiró. Entonces la voz de Yasmín. No dejes que él vea tus ojos al mismo tiempo. Marcus susurró. Cubre el espejo. Y entonces, una voz de mujer. Tranquilo, lento, mesurado. Los fieles que desaparecen nunca se pierden. Simplemente se les ha visto en demasiados lugares a la vez, seguido de un sonido como el de una nave girando en una queradura. Y luego, un susurro, tan cerca que parecía provenir de la habitación. Eres el siguiente. Las reglas del espejo enterrado en los archivos del caso de 1962 de otra familia desaparecida, encontrado en un antiguo laboratorio fotográfico. Había un trozo de vidrio roto con una escritura garabateada en él. 1 ojo seguro, 2 ojos de quedarse quieto, 3 de servir. La frase apareció de nuevo, rayada en el respaldo metálico de un espejo de mano encontrado cerca de una zanja en un camino de tierra. En todos los casos Harrow rastreó. Una cosa seguía apareciendo. Espejos, cintas de cassette, Biblias para niños, y siempre, reflexiones que no coincidían. No se trataba solo de a dónde iba la familia de Lane, se trataba de lo que ellos vieron. Algo que mira a través de los espejos, multiplicando por ángulos, y esperando que alguien mire atrás. La advertencia había estado allí todo el tiempo. Escuedas. La casa que se movió y el espejo que recordó. A estas alturas, el detective Harrow estaba convencido de que el caso de Lane no era un caso aislado. Los mismos elementos se repetían. Un coche, un espejo, una reflexión que no pertenecía. Pero había algo que seguía apareciendo en las fotografías. Una casa azul con techo de hojalata y barandilla de porche blanca. Pero aquí está el truco. Nunca apareció en el mismo lugar 2 veces. La casa en Mudura. Harrow revisó la fotografía aérea de 1984 a 1997. En cada fotografía de regiones donde las familias desaparecieron después de la iglesia, aparecía la misma casa pintada de azul. 1984, cerca de la última posición conocida de la familia Reed. 1987, 200 metros detrás de la iglesia Bautista Midway. 1991, cerca del depósito de chatarra escondido detrás de la maleza. 1994, en el borde del Bosque Nacional Washita, donde desaparecieron unos excursionistas. Siempre era lo mismo. Techo de hojalata, porche delantero, una veleta con forma de cruz. Pero aquí está la parte imposible. Sin registros municipales, sin permisos de construcción, sin impuestos prediales. La casa solo existió en fotografías. Y en 1998, dejó de aparecer por completo. La foto de la gasolinera Harrow se detuvo para cargar gasolina cerca de la I-49 en diciembre de 2006. Dentro de la estación, un tablero de corcho mostraba docenas de instantáneas antiguas. Vacaciones, viajes por carretera, momentos familiares. Una foto la dejó helada. Mostraba la camioneta de la familia de Lane, estacionado al revés debajo del árbol de nueces en Midway Baptist. La luz trasera no estaba rota. El coche parecía intacto. Y reflejado en el espejo del lado del pasajero. Una mujer de blanco y un árbol que no estaba en el lote de la iglesia. La foto había sido unida, no digitalmente, sino mediante reflexión. Múltiples capas de cristal espejado. Una mentira visual. Un momento que en realidad nunca había sucedido. El sueño de la casa sin puertas. Uno de los técnicos del laboratorio de audio, Ross Tilden, renunció después de escuchar el casete del 12 de julio. Su esposa dijo que no había dormido en días. Siguió murmurando sobre una casa sin puertas, solo ventanas. Pero en cada ventana veía lo mismo. Los niños de Lane todavía dentro del coche. Todavía respirando. Todavía mirando al frente.
No están muertos, le dijo Rosa a su esposa. Simplemente, no están aquí. El sótano de la iglesia durante las renovaciones en abril de 2006, los trabajadores de Midway Baptist descubrieron una trampilla oculta debajo del viejo armario del calentador de agua del salón de usos múltiples. La habitación no era más grande que 80 pies. Dentro, un archivador oxidado contenía cintas VHS. La mayoría eran mundanos, pero una cinta no tenía etiqueta. Al reproducirlo mostró el santuario vacío, la familia de Lenny entrando, sentado en los bancos por la noche solo. No hay servicio, no hay otras personas. En el minuto 5 el video faló. Cuando la imagen regresó, habían desaparecido, pero ahora en la primera fila estaba sentada una sola figura vestida de blanco. En espalda recta, cabello recogido bajo una bufanda. Y durante un fotograma miró hacia arriba, sonriente. El mensaje final apareció en segundo casete, entregado en un sobre acolchado en la casa de Harrow. Ella lo tocó en su oficina. Comenzó como los demás, estática, respirando, voces débiles. Entonces Jasmine susurró: si estás oyendo esto, no nos fuimos, no corrimos, simplemente vimos demasiado. Entonces Marcus, más de una vez, más de las que debíamos. Y por último, una voz de mujer: no te mires en los espejos de noche, no te mires cuando tengas miedo. Ella te encuentra en el reflejo. Ella sabe cuándo la ves y cuando ella te devuelve la mirada. Luego silencio. Luego se oyó un crujido de puerta. Entonces, seguiste el patrón. Ahora te toca a ti. La cinta se expulsó sola. La regla del espejo se repite en todo el tablero de Harrow. Un patrón se impuso en todo. Un ojo es seguro. 2 ojos es cuidarse. 3 es servir. En algún momento del camino, dejó de ser un caso de una familia que desapareció y se convirtió en un patrón, lo que sucedía cuando la gente miraba demasiado tiempo. Porque algunos reflejos no te muestran hacia atrás. Algunas reflexiones, mostradlas. El coche se había movido, la casa se había movido, las reflexiones se habían multiplicado. Entonces Harrow se dio cuenta. No se trataba de a dónde había ido la familia de Lenny. Se trataba de lo que los había encontrado. Y si la ves, más de una vez, ella también te ve. El bucle que nunca se rompe. A estas alturas, la investigación de la detective Ellen Harrow ya no consistía en encontrar a la familia de Lenny. Se trataba de entender por qué desaparecieron. Porque su caso ya no estaba solo. Se había convertido en un patrón. Uno que se prolongó durante décadas, a través de las ciudades, a través de las vidas. Y siempre dejaba atrás de sí las mismas señales. Un espejo, un coche, un cassette. Y alguien que susurró: no Myers. Las otras desapariciones, al cotejar los registros estatales, Harrow encontró 4 desapariciones adicionales, todas dentro de un radio de 200 millas de Shreveport, y todas inquietantemente similares. 1991, Meridian, Mississippi. Una madre y su hija dejaron un avivamiento. Su predicador dijo que vio partir sus reflejos, pero no sus cuerpos. Detrás del púlpito se descubrió un espejo roto. 1994, Arkansas. Bosque de Talamina. La camioneta de Lenny fue vista estacionada en lo profundo del bosque. 2 excursionistas desaparecieron el mismo día. Sin huellas, sin equipo, sin retorno. 1996, Jasper, Texas. Una joven pareja fue encontrada muerta en un auto averiado. El asiento del pasajero tenía impresiones claras como si alguien hubiera estado sentado allí durante horas. En la guantera, un casete etiquetado: Práctica de reflexión no. 3. 1999, Crowley, Louisiana. Un viaje de jóvenes de la iglesia fue cancelado en el último momento. El conductor afirmó que vio en el espejo retrovisor niños que no estaban en el autobús. Él dijo: me miraban como si hubieran estado esperando. Cada caso incluía al menos una de 3 cosas: un espejo, una cinta o una Biblia para niños. El hombre que nunca abandonó el bosque. En octubre de 2006, un hombre llamado Peter Lively entró en el departamento de policía de Baton Rouge. Él estaba temblando. Dijo que se había perdido mientras caminaba en 1994 en el bosque Washita. Creía que llevaba 3 días desaparecido. Pero los registros mostraron: estuvo ausente durante 11 semanas. Su ropa estaba húmeda. Su reloj se paró a las 12:06 p.m. Él dijo: vi una carretera, luego un coche, una vieja camioneta. Pensé que estaba abandonada. Me acerqué. Escuché a los niños susurrando desde adentro. ¿Qué estaban diciendo? Esconde, una y otra vez. Pedro no abrió la puerta. Él corrió. Se despertó en el suelo, junto a su propio vehículo, con las llaves en la mano. El diario del depósito de chatarra.
Jasper Clay, el dueño del depósito de chatarra que encontró el automóvil de Lane, desenterró un viejo diario de la trastienda de la oficina. Perteneció al anterior propietario, Harold Dupree. Entre las entradas había notas garabateadas. Marzo de 1992. El coche regreso, todavía cerrado, sin óxido, solo polvo. Abril de 1993. La volví a ver por el retrovisor. La mujer de la luz trasera. Me dijo que no moviera el coche. No lo hice. Mayo de 1994. El coche se ha ido otra vez, pero oí el susurro anoche. Creo que vi al chico, los mismos ojos. La entrada final fue solo una frase. Nunca se fueron, simplemente giraron. La marca de tiempo que regresa cada incidente importante en el expediente de Lane tenía algo en común escalofriante. 12 de julio. Cada vez que aparecía la camioneta, era aproximadamente en esa misma semana y siempre 12:06 p.m. La llamada del despachador. El reloj roto de Peter Lively. El momento en que el coche fue visto por última vez saliendo de la iglesia. La hora en el reloj del tablero en las fotos encontradas más tarde. Era como si algo estuviera marcando el tiempo. Repitiendo. Espera. Advertencia del técnico. El detective Harrow recibió una carta. Mecanografiado. Matacelos de Natchez, Mississippi. Provino de un técnico audiovisual jubilado llamado Rafford Elgin, que había trabajado para una empresa ahora desaparecida que instalaba proyectores en iglesias bautistas. Él escribió. Hay que investigar quién instaló el sistema de proyección en Midway. No fue la iglesia. Rafford se reunió con Harrow. Él lo recordaba todo. En abril de 1987, fue contratado para cablear un salón juvenil con un proyector, un sistema de iluminación basado en espejos diseñado para reflejar desde múltiples ángulos. El cliente, una mujer de blanco, sin apellido. Pagamos en efectivo. Nos dijo que nos miráramos de frente a los espejos para que todos pudiéramos verla de inmediato. Regreso al día siguiente para terminar el cableado. Los espejos ya estaban instalados. Él dijo, mi reflejo se movió antes cuello. Él nunca regresó. La regla final mientras Harrow trazaba los hilos finales. Escribió 3 reglas en la pared de su oficina con tinta roja. Si la ves una vez, mira hacia otro lado. Si la ves en 2 lugares, no hables. Si la ves en 3, ya es demasiado tarde. Ella ya no preguntaba a dónde iba la familia de Lane. Ella estaba preguntando, ¿dónde se les ve todavía? ¿Por qué que se los había llevado? No estaba solo cazando. Estaba en búsqueda. Y ahora había comenzado de nuevo. ¿Qué pasa si los reflejos no son copias? ¿Y si son puertas? ¿Y si la familia de Lane simplemente hubiera visto demasiado? ¿Por qué ser visto? Es ser recordado. Y ser recordado es ser sostenido. El santuario que los recordó. 12 de julio de 2007. Exactamente 20 años desde que desapareció la familia de Lane. La detective Ellen Harrow no había dormido. Sus paredes estaban cubiertas de mapas, fotografías y fragmentos de espejos pegados sobre los rostros. La camioneta había reaparecido demasiadas veces. El mismo tiempo, la misma semana, las mismas reglas. Hay ahora su reloj parpadeo. 12:06 a.m. Entonces el motor de su coche se apagó. Y en el silencio, su radio silbó. Una palabra salió a la luz. Venir. Ella no le dijo a nadie a dónde iba. Ella solo conducía, de vuelta a donde todo empezó. Regreso a la iglesia bautista Midway. El regreso a la iglesia estaba en silencio. El estacionamiento vacío. Había rocío en las ventanas de 2 coches aparcados. Modelos nuevos, limpios. Entonces Harrow lo vio. Debajo del mismo árbol de nuez. El mismo Ford LTD Country Squire de 1977, color marrón y beige. Pero ya no estaba oxidado. Parecía nuevo. La luz trasera estaba entera. El cromo brillaba. Adentro, 4 siluetas. Todavía, mirando. Dentro de la iglesia, él entró en el santuario. El aire era fresco y quieto. Olía a aceite de limón, polvo y cera. La luz se filtraba a través de las vidrieras. Todo quedó intacto, a excepción del espejo en la mesa de la comunión. Alto, estrecho, independiente. Brillaba no como el vidrio, sino como el agua. Ella se acercó y se vio a sí misma. Pero detrás de ella, ellos estaban allí. La familia de Lane. Jasmine, Marcus, Loretta, Marvin. Solo que ya no eran niños, eran mayores. Viejo. Como si hubieran vivido en otro lugar. Como si el tiempo hubiera pasado dentro del espejo. Ella se giró. No había nadie detrás de ella. Solo bancos, quietud. Pero cuando volvió a mirar, todavía estaban allí, sonriente. Espera. Capítulo 3. La cinta final. En el púlpito había un reproductor de casetes. Ya había una cinta dentro. Ella presionó play. Hizo clic. Entonces se escuchó la voz de Jasmine. Si estás escuchando esto, no nos fuimos, no corrimos.
Simplemente vimos demasiado, más de una vez, más de lo que deberíamos tener. Entonces, Marcus, no te mires al espejo cuando tengas miedo. No dejes que ella te vuelva a ver. Entonces vino la voz de la mujer. Familiar, frío, suave. Ver es quedarse. Quedarse es servir. Luego se oyó un crujido de puerta. Y por último, seguiste el patrón. Ahora es tu turno. La cinta se expulsó sola. La foto bajo el banco Haro se giró para marcharse. Pero algo se deslizó bajo su pie. Una Polaroid todavía caliente mostraba a una mujer ella parada en el santuario, frente al espejo. Pero en el reflejo del espejo, ella no estaba sola. Detrás de ella estaba la dama del espejo. La misma bufanda, la misma postura, sonriente. En la parte inferior de la foto, con una letra tenue y con aires infantiles. La vimos, luego nos quedamos. Ella miró hacia atrás. La camioneta había desaparecido. No hay huellas de neumáticos, no hay sonido. Solo el leve crujido de una puerta. Cerrándose. Las consecuencias. El detective Haro se tomó una licencia en agosto de 2007. Ella nunca regresó a la fuerza. Su apartamento fue encontrado abandonado, excepto por una cosa. Un tablero de corco, cubierto de fotografías de los delanes. En cada foto tenían los ojos arrancados. Y en su lugar, fragmentos de espejo, pegado con cinta adhesiva sobre el espacio vacío. En el centro del tablero, una nota. Un ojo es seguro, 2 ojos es quedarse quieto, 3 es servir. Nadie la ha vuelto a ver desde entonces. La zona muerta, el depósito de chatarra donde reapareció el coche por primera vez. Los lugareños llaman a esa zona la zona muerta. Al no crecer la hierba, la lluvia no cae directamente. A veces, si el sol da en el punto justo, se pueden ver los contornos de huellas de neumáticos en la tierra. Si te quedas muy quieto, algunos dicen que oirás a los niños susurrar. No Myers, no Myers, no Myers. Los Delaney nunca fueron encontrados, pero nunca se perdieron del todo. Fueron simplemente vistos, demasiadas veces, desde demasiados ángulos. ¿Y ahora? Ellos están mirando hacia atrás. El espejo nunca parpadea. En el verano de 2007, después de 2 décadas de preguntas, de pistas muertas y de cintas susurrantes, algo cambió. El caso Delaney había dejado de ser un misterio local. Se había convertido en un mito. Pero los mitos, como aprendió el detective Haro, a menudo son advertencias que confundimos con historias. Y en la advertencia fue clara. Si la ves y ella te ve a ti, no te vas, te quedas en bucle. La fotografía Final 27 de diciembre de 2006. Haro se detuvo en una gasolinera a medio camino entre Baton Rouge y Shreveport. Sobre la caja registradora había un tablero con fotografías, vacaciones familiares, viajes de pesca, restaurantes borrosos al borde de la carretera. Una imagen sobresalió. Mostraba la camioneta Delaney, limpia, sin daños, estacionada impecablemente. Pero la perspectiva de la foto, desde el interior del coche, se podía ver el volante, las manos de Marvin agarrándolo, el asiento del pasajero, vacío. Pero en el espejo retrovisor, estático, igual que las cintas. Nadie pudo explicar cómo se tomó la foto. No había ninguna cámara visible. No se conocía la fuente. Se imprimió en película Kodak, discontinuada en 1986. En la parte posterior, nunca se fueron, simplemente vieron demasiado. La casa azul que se desvanece. Un archivista local descubrió un conjunto de fotografías de reconocimiento de carreteras de la década de 1980. En cada uno apareció una casa pintada de azul, pero nunca estuvo en el mismo lugar. Apareció cerca de iglesias donde desaparecieron familias, cerca de las carreteras donde ocurrieron los avistamientos, en el borde del bosque donde desaparecieron los excursionistas. Siempre la misma estructura, el mismo techo de hojalata, el mismo porche blanco. Pero para cuando alguien lo revisó en persona, ya se había ido. Como si se moviera a través de reflejos, nunca verdaderamente físicos, solo un recuerdo que se negaba a desvanecerse. El carrete que nunca fue devuelto. El último rolo de película perdido, práctica de reflexión, parte 4, nunca fue recuperado. Pero su registro de pago se llama eWells. Sin direction, sin historia, sin fecha de nacimiento. Solo una firma, un susurro en tinta oficial. El técnico audiovisual que instaló el proyector de Midway la recordó. Ella sonrió antes de que yo hablara, como si ya supiera lo que le iba a preguntar. Nunca volvió a instalar otro sistema. El hombre que regresó roto. Un hombre en Tennessee se despertó en el jardín delantero de su casa sosteniendo un rolo de película sin revelar. No tenía ningún recuerdo de los últimos 7 días. Cuando se reveló la película, cada fotograma mostraba el interior de un coche. El mismo.
La misma tapicería, el mismo casete, la misma consola oxidada. Siempre vacío. Excepto el fotograma final. Estaba sobreexpuesto y borroso. Pero claramente se veían 4 personas sentadas. Como si estuviera esperando. Al fondo el reloj del tablero parpadeaba. 12:06. El último regreso a la iglesia 12 de julio de 2007. Harold regresó a Midway Baptist. La iglesia estaba cerrada, pero la puerta del santuario estaba abierta de par en par. Allí dentro, todo parecía congelado en el tiempo. Y en el frente, el espejo. Misma altura, mismo brillo, misma profundidad imposible. Cuando ella dio un paso hacia él, ella no se vio a sí misma. Ella los vio. Jasmine, crecido. Marcus, más alto y tranquilo. Loretta, cansada, esperando. Marvin, firme al volante. Estaban sonriendo, pero no como gente liberada, como si todavía hubiera gente dentro. Ella se iró. No había nadie detrás de ella, pero cuando se volvió hacia el espejo, ella se vio entre ellos, sonriendo también. La última palabra de la cinta en el púlpito había un reproductor de casetes. Ya había una cinta dentro. Ella presionó play. La voz de Jasmine: no debíamos mirar, pero lo hicimos. Marco, vive en los ángulos, en los lugares donde se cruzan los reflejos. Entonces una voz de mujer: algunos espejos te muestran el pasado, otros te ayudan a salir adelante. Entonces un susurro: la viste, y ella te vio. Hazer click. La cinta se expulsó sola. La habitación quedó oscura. El ciclo se cierra. El apartamento de Harold fue encontrado días después. Vacío, a excepción de su muro de investigación. Fotografías de los telenes ahora alteradas. Les arrancaron los ojos. Fragmentos de espejo pegados en su lugar. En el centro, una nota. Un ojo y seguro 2 y quedarse 3 y servir. Nadie la ha vuelto a ver desde entonces. El final que no es un final hoy en día, el depósito de chatarra donde todo empezó tiene una sección valada. Los lugareños los llaman el lote del eco. La hierba no crece. Los pájaros no vuelan por encima. ¿Ya ves? Verás un coche aparcado bajo el viejo árbol de nuez. Incluso cuando sabes que no debería estar allí. Algunos dicen que el coche todavía está en movimiento. Que aparece solo el 12 de julio. ¿Y si caminas demasiado cerca? Oirás a los niños susurrar. Esconde, no mires, no dejes que te vea. ¿Y si te das la vuelta lo suficientemente rápido? Aún podrías irte. Pero si te miras en el espejo del lado del conductor, ya te quedaste. Gracias por ver. Algunas puertas no se abren. Algunos espejos no reflejan. Y algunas familias no se pierden. Simplemente están esperando ser olvidados.